Shalom, el Eterno te bendiga, eleve su rostro hacia ti y te conceda paz. Bienvenidos a Restauración, tu canal con palabra de edificación para tu mente, alma y corazón. Entrando en materia, quiero que comentes en este video, pero no de la manera irracional en que muchos lo hacen sin ningún sentido lógico en lo que comentan. Hazlo con un pensamiento crítico de lo que estamos hablando en este video. Yeshua, el Mesías, es un personaje judío, es una persona judía, es un hombre que era judío. De ninguna manera Jesucristo, Yeshua, como es su nombre real, podía oponerse a nada de lo que Dios estableció para su pueblo. Si vamos, la religión o el sistema nos ha enseñado a un Jesús muy diferente a Yeshua, lo cual es un poco aberrante, ya que presentan un Jesús enemigo de los judíos y eso no fue así. En la Biblia nos resalta varias ocasiones que Jesús defiende a los judíos. Por ejemplo, cuando manda a los discípulos a predicar, le dice no vayan por caminos de gentiles. Cuando la mujer sirofenicia, la cananea, le está pidiendo que haga un milagro, Jesús le dice no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos, haciendo referencia a que los hijos son la casa de Israel, los judíos, y que los perrillos son los gentiles, los perros, como la Biblia resalta, como Dios resalta, los perros estarán fuera, se hace referencia a los gentiles en este caso. Y también cuando él dice, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Jesús resalta, Yeshua resalta que es y a quien enviado. Resaltando esto, cuando el ángel se aparece a Miriam, que es el nombre real de la madre de Yeshua, no María, como la iglesia tradicional ha transliterado todos los nombres en las traducciones que ha hecho de la palabra. Cuando el ángel se le aparece a Miriam, dice su nombre será Yeshua, no Jesús. Y por ende, Yeshua nunca escuchó que nadie en su vida le llamara Jesús. Algo contradictorio porque en la iglesia todos recibimos muy bien la alabanza cuando cantamos Yeshua, Yeshua y adoramos con Yeshua, pero cuando tú dices en la iglesia que su nombre real no es Jesús, sino Yeshua, mucha gente se levanta en tu contra y te dice ahora tú eres judío, eres judaizante, y empieza con una irracionalidad, lo que representa muchas veces el sistema que estamos viviendo o que vivimos muchos de nosotros. Dicho esto, vamos a hablar de algo que nosotros hemos ignorado totalmente y que se nos ha tergiversado y se nos ha vendido como doctrina cuando realmente no lo es. En el sistema, los sana doctrina, lo que se llama sana doctrina, venden una doctrina de santidad por dentro y por fuera. Y esta santidad se enfatiza más en la ropa y en las cosas que tú te abstienes de usar, como arete en las mujeres, pintura, desrizado, maquillaje, pantalón y un sinnúmero de cosas que la Biblia no condena, pero que la sana doctrina sí, los que son sana doctrina sí lo hacen. Cuando la Biblia en el capítulo 10 del versículo 2 de Tito dice, no refutando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Y cuál es la doctrina de Dios? ¿Cuál es la doctrina de Dios? Según lo que Tito presenta, se habla de una doctrina, de una sana doctrina. Y quizás sería un verso que se utilizaría mucho en este ambiente de la sana doctrina, entre comillas. Pero hay algo muy interesante que Jesús dice aquí en Juan 14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Del Padre que me envió. Y cuando tú lees los versos más hacia atrás, hay un título en la Reina Valera, en el verso 15 encima, que dice la promesa del Espíritu Santo. Y hay un verso que dice, el verso 21, con relación a los mandamientos. Esa era la doctrina de la cual Pablo escribe a Tito y de la cual Yeshua predicó. La doctrina, la palabra que Jesús predica es la palabra de obediencia a los mandamientos del Señor.
no otra cosa. El sistema te ha puesto mandamientos por encima de los mandamientos de Dios, los cuales el sistema no obedece. En el sistema se habla de amor al prójimo, pero tal cosa no existe. En el sistema se habla de un amor real a Dios, pero tal cosa literal no existe, porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos, todos y cada uno de los días que él escribió con su dedo cuando Moshe subió a la montaña. Casualmente o coincidencialmente, o como usted lo quiera entender, cuando la iglesia primitiva, los discípulos reciben el Rúa, el Espíritu Santo, en la fiesta de Pentecostés, es una fiesta con celebración o conmemoración de cuando Dios entrega su Torá al pueblo. Pero como nosotros no investigamos más allá de Rebecca Brown, de John Maxwell y de todos los escritores muy buenos que han escrito libros y que muchos han utilizado para predicar, y no nos vamos directamente a la cultura de donde viene este rollo, simplemente nos enfrascamos en dimes y diretas interpretando cosas que están claras en las escrituras. Dios pide desde el principio que se guarden sus mandamientos. Hay gente que cuando habla del diezmo dice, el diezmo es antes de la ley. Cuando tú le dices que el diezmo es de la ley, no, el diezmo es antes de la ley, porque Abraham diezmaba, pero el Shabbat, el reposo, es antes del diezmo, mucho antes de Abraham dar diezmo. Ya existía el Shabbat, el reposo, porque Dios lo estableció. Cuando el pueblo de Israel marcha en el desierto, Dios le da provisión y le dice que al séptimo día no habrá pan que caiga del cielo, porque ese día es reposo, antes de entregar la tabla de la ley. Lo que me dice a mí que lo que Dios estableció, lo estableció mucho antes de que el hombre quisiera pensar en ello. Y viendo la doctrina o las doctrinas diferentes que existen alrededor del mundo, en las diferentes denominaciones, las diferentes iglesias y las diferentes corrientes dentro del evangelio, nos damos cuenta de las estupideces que cometemos cuando la doctrina real son 10 mandamientos que hay que obedecer. Y en Tito, claramente cuando se le hacen las aclaraciones de cómo la gente tiene que manejarse, que la mujer no sea adicta al vino. No le está diciendo que no beba vino, le está diciendo que no sea adicta al vino. Y le está diciendo a los esclavos que no sea respondón. O sea, usted que trabaja también en una empresa, no sea respondón con su jefe, sea luz para su jefe. Porque de esto se trata. Mientras que el sistema te encarcela, te ata las manos, te muestra a un Jesús que es enemigo de su pueblo, prácticamente, que te muestra un Jesús que es más con los gentiles que con su pueblo, y dice, bueno, es que los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En totalidad no fue así. A quien él le hizo milagros, quienes le seguían eran judíos, y nosotros nos jactamos, nos llenamos. Ellos no lo recibieron y nosotros sí, y creemos que tenemos la verdad absoluta. Sin embargo, no tenemos ni siquiera una verdad abstracta de las cosas, porque muchas veces hacemos lo contrario de lo que Yeshua hizo. Y seguiré diciendo Yeshua, porque aunque la teología se ha querido inventar muchas maneras para decir, bueno, ese fue el nombre que lo conocimos, así fue que se quiso mostrar. Bueno, ese es tu pensar. Sin embargo, yo entiendo otra cosa. ¿Por qué transliteraron el nombre Yeshua, que llevaba Y, por Jesús con J, cuando en ese vocabulario, en ese alfabeto, si se pudiera mencionar, no existe la J? ¿Por qué Jehová y no Jehová o Jehová con Y? ¿Por qué ponen una letra griega cuando Yeshua nunca habló griego? Yeshua nunca escuchó a nadie decirle Jesús, hijo de David, porque el nombre tiene un significado y se pierde ese significado cuando tú cambias el nombre de Yeshua a Jesús. ¿Por qué la iglesia no acepta la doctrina,
La palabra que Yeshua habla en Juan 14, pero quiere refutar a Jesús con los escritos de Pablo. ¿Desde cuando Pablo está por encima de Yeshua? Yeshua nunca dijo, vendrá la gracia y por esta gracia ya no tendrán que obedecer los mandamientos que son una esclavitud. Nunca dijo eso. Al contrario, dijo, lleven mi yugo que es fácil y ligera mi carga, hablando de sus palabras, de sus mandamientos. Pero la iglesia irracional, la iglesia que no razona, que no tiene un pensamiento crítico, que no estudia las escrituras, sino que repite lo que otro le ha dicho, dice, es que los mandamientos eran tan difíciles que ningún hombre podía cumplirlo. Y por eso Dios se hizo hombre en la figura de Jesús para poder cumplir los mandamientos. Una locura total, porque Dios no improvisa y Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Los mandamientos son fáciles. Dios dijo que son fáciles. ¿Quiénes lo cumplieron? Mucha gente. El pueblo cumplió al principio los mandamientos. Luego se desvió detrás de otros dioses. David resaltaba esa ley muchas veces, una y otra vez. Daniel, un hombre íntegro. Ezequiel, los profetas. Todos guardaron lo que tú dices que es imposible de guardar. Todas las personas que la Biblia resalta como íntegros fueron porque guardaron esos mandamientos. Y hay un nuevo pacto, el cual Dios establece. Y ese pacto ya no usa carneros o corderos por sacrificio, sino que Yeshua fue el sacrificio. Y es la puerta por la cual muchos hemos entrado a este camino y a pertenecer a un pueblo, el cual Dios escogió como su pueblo. Y este nuevo pacto ya no tiene leyes escritas en tabla, sino que las leyes, Dios las escribe en el corazón de aquellos que le sirven. El Espíritu de Dios es un espíritu que te lleva a obedecer sus mandamientos, no a decir que no hay que hacerlo. Eso es un espíritu de desobediencia que te hace a ti alejarte de la palabra de Dios. Si los mandamientos no hay que guardarlos, si los mandamientos no hay que cumplirlos, si la doctrina de Yeshua, la palabra que él enseñó, que él dijo que no era de él sino del Padre, no hay que hacerla, porque el último apóstol en escribir, Juan, escribe en 1 de Juan capítulo 2 verso 4, que el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso es una pregunta que quiero que tú reflexiones. Recuerda algo. Yeshua era judío, practicaba los mandamientos, enseñaba en Shabbat. No hay manera en que tú me digas que Jesucristo violentó ningún mandamiento, porque si lo violentó, dejó de ser el Mesías ahí mismo. No es el Mesías. Si Yeshua violentó, aunque sea uno de ellos, dejó de ser Mesías. Lo otro que te puedo decir es que Yeshua nunca estuvo en contra de los judíos, como nos han querido enseñar muchas veces. Él no estuvo a favor de los gentiles y en contra de los judíos. Al contrario, él dijo a los discípulos, no vayan por el camino de los gentiles, no prediquen por ahí. Y dijo, no soy enviado sino a la casa de las ovejas perdidas de Israel. Y lo otro que tienes que tener presente, que aunque hemos recibido el nombre Jesús, el nombre que es sobre todo nombre no es Jesús, es Yeshua, porque fue el nombre que se le dio a Miriam, a María, porque María era judía, hebrea, hablaba hebreo, se le habló en hebreo, el ángel le habló en hebreo, le dijo Yeshua, y le dijo el significado que Yeshua tenía en hebreo, salvación, y por ende el nombre que es sobre todo nombre no es Jesús, es Yeshua. Es Yeshua. Espero que este video sea de edificación para tu vida. Abre los ojos. No vaya a ser que sea tarde. Dios te bendiga. Suscríbete, comenta y comparte. Esto es Restauración. Shalom.